Vamos a estar celebrando 200 años del avivamiento pentecostal en Chile y no buscando esa frescura, esa llenura nueva del Espíritu Santo en este tiempo. Pastor Gabriel, se la coloqué fácil. Gracias, hermano Abel. Bueno, a la verdad que respondería con una pregunta. ¿Estamos preparados para un avivamiento? Porque un avivamiento trae consigo muchas cosas. Y cosas a veces desconocidas que no hemos vivido. Y ahí es donde nos asustamos. Y tenemos nuestras propias lecturas para decir, no es de Dios. Y nos ponemos en ese estrado para juzgar, o para determinar, o para condenar. Entonces, yo respondería hoy y que lleváramos esta reflexión, ¿estamos preparados para eso? Yo creo que vivir de glorias pasadas, no podemos vivir de glorias pasadas. Está bien celebrar, pero creo que tenemos que tener nuestras propias glorias, nuestro propio avivamiento, nuestra propia historia. Todos tenemos una experiencia con el Espíritu Santo. Yo he tenido muchas vivencias con él. Si me queda un minuto más. En el año 1999, yo viví un avivamiento espiritual que no fue comprendido. Y en el año 2000, al final del 2000, fui enviado al pastorado. Y en ese lugar, Dios hizo cosas extraordinarias que yo nunca las había vivido. Y me he preguntado, y después tuve una paliza espiritual que dije, nunca más pondré las manos sobre él. Y estoy hoy aquí por un desafío, y he venido desde mayo por un desafío espiritual que me he metido a orar, a ayunar, y he llevado a mi gente a orar, y algo está pasando en mí. Aleluya. Y le he dicho al Señor, no importa el precio. Y disfruto de este momento el saber que aquí hay hombres y mujeres que también no vinieron para nutrirse, para salir como guerrilleros, para ofender a otros, como es tan habitual hoy día, sino para despertar. Yo creo que tenemos que despertar. Amén. Tengo la siguiente pregunta, Pastor Elías. Usted en uno de sus posts declaró algo que hizo un comentario de un comentario de un anciano pastor. Usted lo citó y este pastor dijo lo siguiente: antes teníamos profetas, algunos eran mentirosos, pero teníamos profetas. Y usted hizo ese comentario, ese alcance, me parece interesante, y yo quisiera reflexionar sobre esa declaración, porque debemos reconocer con honestidad que así como en nuestras congregaciones se ha manifestado genuinamente el Espíritu Santo de Dios con todo su poder, con todos sus dones, con todo su carisma, también han existido abusos. Sí. Eso es una realidad que tenemos que asumir. Han existido abusos en cuanto a las manifestaciones y se han simulado muchas veces los dones del Espíritu Santo. Sí. La pregunta, Pastor Elías, es cómo mantener una manifestación genuina del Espíritu de Dios sin caer en la falsificación inescrupulosa. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que Dios ha entregado a su iglesia un don que es precioso, que es el don de discernimiento de Dios. Pero también es un don que se debe practicar. Hay pastores y hay hermanos que por ese temor han terminado acallando la voz del Espíritu Santo. Es un don que se perfecciona, yo digo que se afila a través del estudio de la palabra, pero también a través de la experiencia. O sea, nosotros cómo vamos a saber si algo proviene de Dios o no proviene. Meditaba sobre esto un día y hacía esta reflexión. La novia que pasa tiempo con el amado sabe reconocer su voz. Amén. Yo creo que la iglesia a veces no ha pasado tiempo con el amado, entonces no sabe si es él o no es él.
Pero hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, pero lo importante en esto es que nosotros no hacemos hermenéutica, no hacemos un entendimiento sobre estos acontecimientos en base a las malas prácticas. Yo digo, nosotros no podemos usar los errores y horrores que se han cometido en nuestras comunidades para contradecir lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que este tipo de dones van a acompañar a la iglesia hasta que llegue lo perfecto, o sea, hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Y nosotros debemos confiar en eso. Creo que igual hay un trabajo de educación de parte de los liderazgos, de trabajar con estos hermanos quienes son usados en este tipo de dones, y cuando ocurran cosas como exceso, insistimos, se tiene que trabajar con ellos. Eso. Yo agregaría eso, hermano Abel, porque al igual que muchos de ustedes, yo viví todo el avivamiento pentecostal, alcancé a vivirlo, gracias a Dios, y a disfrutarlo desde mi conversión en el año 74. Y sin duda que yo fui testigo también de errores y de excesos. Pero no cabe duda que el avivamiento pentecostal fue esos tiempos fueron los tiempos más gloriosos de la vida de la iglesia. En donde el evangelio se extendió, miles de almas se convirtieron, el Señor hizo obras extraordinarias, pese a los errores, excesos que se cometieron. Y lo que quiero decir, por tanto, es que el hecho de que se corre el riesgo de que haya algún desorden, algún exceso, no debe en modo alguno hacernos sentir temor a seguir buscando ese avivamiento. Es decir, debemos buscarlo, como dijo el pastor Elías, debemos ser intencionales en la búsqueda. Y seguramente vamos a tener la madurez necesaria, la experiencia, el discernimiento para discipular, para enseñar, para corregir. Pero el temor a los excesos o al abuso o eventual desorden no debe paralizarnos. Hay que ser intencionales en buscar el avivamiento. Amén. Mi obispo, en la misma línea de lo que estamos conversando, quisiera que pudiera reforzar la pregunta que hacía en principio nuestro pastor Gabriel respecto de si estamos preparados o no para que Dios desate un nuevo avivamiento en nuestro país, en nuestras congregaciones. Y esto en virtud de estos excesos de los que estamos hablando, porque las manifestaciones para la iglesia del avivamiento en 1909, las manifestaciones carismáticas, eran algo completamente nuevo para ellos, como bien lo decía el pastor Gabriel. De hecho, por eso mismo es que la cúpula, ¿verdad?, de la iglesia metodista episcopal termina rechazando un poco este nuevo mover para ellos del espíritu, porque sucedían cosas extrañas, sucedían cosas inexplicables a la mente humana. Y recuerdo haber leído al pastor Huber en su libro sobre el avivamiento, cuando él lo relata, él dice que él se daba cuenta que habían cosas extrañas, manifestaciones extrañas, pero él prefería tolerar un exceso, como es lo que ustedes están comentando, antes que juzgar como demoníaco la obra del Espíritu Santo y cometer el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo sin saber. Dado todo ese contexto, la iglesia actual, la iglesia de hoy, ¿estará preparada desde su perspectiva como pastor y obispo? ¿Cree que está preparada para algo inesperado, para algo inexplicable, para algo nuevo? Porque a veces buscamos el avivamiento que se traduzca en las manifestaciones que ya conocemos. Danza, lenguas, llantos, temblores. Pero si surgiera un avivamiento en el que la gente se pone de cabeza, por decir algo, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para que Dios dé lo que quiera dar? Mi obispo. Yo creo que, tenemos algunas cosas que, como usted bien dice, en los tiempos de 1909 no estaban. Y es que tenemos la experiencia, tenemos el testimonio, y todavía tenemos una generación en medio nuestro que está con nosotros, que vivió ese tiempo. Y me parece que eso es valiosísimo. Es decir, es valiosísimo en términos de saber lo que Dios hace, de haber tenido la experiencia de haber sido bautizados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu, haber disfrutado de los dones del Espíritu Santo, sus manifestaciones, sus caricias.
el culto pentecostal lleno de la gracia de Dios, de su presencia, que eran cultos gloriosos donde uno se iba con puro deseo de volver al próximo culto, digamos, ¿verdad? Y me parece que esa experiencia es valiosísima. Yo creo que la iglesia, con ese tipo de gente que ya tuvo esa experiencia, está preparada para buscar un nuevo avivamiento, para intencionalmente rogar a Dios y ponernos de rodillas, como dice su palabra, si se humillar en mi pueblo, y empezar a buscar la manifestación del Espíritu Santo, estos dones espirituales que, como dice el pastor Elías, están absolutamente vigentes y lo creemos con todo el corazón. Empezar a pedirlos, es decir, los pastores, y claro, ahí yo tengo que hacer un reconocimiento también cuando el pastor Elías dice que tenemos la doctrina, la reflexión, pero muchos no tenemos la experiencia. Debemos reconocer que tenemos pastores que no tienen la experiencia pentecostal. Y eso sí es triste, pero es la realidad, hay que reconocerlo. De modo tal que tenemos un tremendo desafío por delante, pero yo tengo la sensación, el sentir, la convicción en mi alma de que el Señor va a hacer algo con la iglesia. Amén. Pastor Gabriel, quiero sumar una serie de preguntas que están más o menos en la misma línea y que tienen que ver con el hecho de que estamos teniendo un éxodo de jóvenes principalmente a otras confesiones religiosas, a otras corrientes doctrinales. Entre ellas se menciona el calvinismo como una de las corrientes más frecuentes a las que migran muchos de nuestros jóvenes. Pero la pregunta que se hace es, ¿solo se trata de doctrinas? ¿Los jóvenes están migrando a otras iglesias solo por cuestiones de doctrina? ¿O hay una reflexión más profunda que hacer como iglesia de por qué nuestros jóvenes no se están sintiendo identificados con la iglesia y el pentecostalismo en este caso? No, la verdad que hay muchas razones, creo yo. Pero volviendo un poco al génesis de esto, yo creo que hay muchos que emigran porque buscan algo, no se sienten plenos, algo les falta. Y hoy día esta oferta de demanda encuentran con facilidad otros lugares donde están un poco saciando esa necesidad emocional, y pronto, porque somos emocionales y usamos nuestras emociones, y hay gente que usa o manipula muy bien las emociones y están buscando un evangelio de solo vivir aquí y no lo eterno. Entonces, donde me preparan para tener buena salud, buenos dividendos y vivir bien la vida aquí. Entonces eso agrada y eso atrae, con su música, con todo su entorno, con los colores de que cómo preparan sus ambientes. Hay toda una cantidad de cosas que se suman. Pero también creo que debemos hacernos un poco responsables también, que yo creo, como se digo, una opinión muy personal, que nos ha faltado marcar a nuestra gente. Marcar con la presencia de Dios. Porque yo he conocido iglesias que a veces la gente dice, es la música la que atrae. Entonces vamos por el método y no por el fondo. Y he conocido congregaciones con una música muy precaria, pero con una cantidad de jóvenes, gente profesional. Yo dice, ¿y cómo están aquí? Porque hay algo más, que es el poder de Dios. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia. Creo que nos está faltando eso. Entonces nos estamos a veces preocupando más de lo exterior que lo interior. Y tenemos que entender la cultura, la sociedad, todo ha ido cambiando. Entonces a veces nos complicamos con eso. Y hay un montón de gente que a veces va atrás de nosotros, y especialmente de nuestras mujeres, que no te pintes, que no te arregles. Y en otro lado,
como que se abren más las puertas. Entonces a veces vamos con un ataque fuerte con eso. Yo creo que ahí también hay que tener un punto de equilibrio frente a eso. Entonces, yo digo, si Dios te sana por dentro, te ordenará por fuera. Que a veces hay gente que puede llegar a nuestras congregaciones de pantalón, pero alguien le dice, aquí no puede entrar así, pero ¿cómo es eso? Yo digo, no, que venga. Jesús dijo, venir tal. Después va a cambiar, se dan cuenta. Yo le he enseñado de estos 25 años de pastor que tengo a mis hermanos, nadie se para en un púlpito a decir, esto no, estas cosas las corrijo yo. Y nunca las corregí porque dejé que el Espíritu Santo lo hiciera. Y los que decían no ponerse una falda, después entendían que un día domingo veníamos a una fiesta. Y se vestían como tal. Pero no era producto de eso que sentían a Dios. Entonces, yo creo que hay una migración también por esa línea. Hay una migración por la falta de preparación nuestra también. Por la falta de espacios también. Entonces la gente anda buscando oportunidades. Pero si quiero resumir todo esto que dije, para mí, lo esencial es la presencia de Dios. Cuando está el Espíritu de Dios de verdad en una congregación, la gente se quiebra. Cuando hay palabra de Dios, la gente se quiebra. Nadie lo mueve. Esta es la pregunta milenaria. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Desde el punto de vista de la teología pentecostal histórica. Mira, bueno, la salvación no se pierde, es que se pierde la persona. Bueno, claramente, la mayor influencia que tiene el pentecostalismo es la teología del movimiento de santidad, la teología bolivariana. Entonces le damos nosotros la soteriología y también el énfasis en la predicación. Nosotros hemos creído, porque la lectura directa y simple de la Biblia nos indica que es posible caer de la gracia, que el nombre de un creyente puede ser borrado del libro de la vida. Dice también que el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces tenemos una cantidad importante de textos que nos indican que es posible caer de la gracia, perder la salvación, que existe la apostasía, que es algo real y terrible, que un cristiano abandone finalmente la fe que una vez recibió. Esa es la lectura más simple y directa. Y la doctrina de la perseverancia de los santos, que la salvación no se pierde, es una doctrina que es aprendida, no es algo que salga de la iglesia, sino que uno tiene que leer otro tipo de material para finalmente aceptarla. Si uno le pregunta a los pentecostales más antiguos si ellos estaban de acuerdo con esta doctrina, incluso muchos la asociaron con una doctrina herética. Yo no la considero una doctrina herética, o sea, para nada. Yo creo que es una interpretación incorrecta, que no es lo mismo. Pero hay que tener, yo creo que si un hermano cree en eso y tiene una vida que agrade a Dios, creo que no es tan complicado. Pero lo que a mí me complica esa enseñanza del salvo siempre salvo es que las generaciones que vienen después no lo miran de la misma manera y finalmente miran la gracia como algo barato. O sea, si una persona guarda su testimonio, se preocupa de la santidad y cree que la salvación no se pierde, creo que es algo que es válido, que él puede creerlo. Pero me preocupa que el hijo o las generaciones que vienen después terminen mirando eso como una libertad para llevar una vida como quieran. Entonces, creo que eso es peligroso. Pero los pentecostales, históricamente, y eso es lo que se ha enseñado, la salvación es algo que se pierde. Para quienes se descuiden. Pero tampoco hay que mirarlo como una caricatura, que la tengo, mañana la pierdo y la tengo. No, tampoco se trata de eso. Se trata de la perseverancia en el pecado, en insistir en un pecado y finalmente abandonar la fe. Amén. Mi obispo, la pregunta dice que ¿cómo podemos mantener el fuego pentecostal vivo en nuestras congregaciones? Esa es la pregunta. Amén. Claro, a ver, en este ánimo que tenemos de volver a ser una iglesia pentecostal, viviendo plenamente en avivamiento, en el fuego de Dios, es que el lema de nuestra iglesia este año a nivel nacional es avivando el fuego. Y vuelvo a decir que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva
el fuego del don de Dios que está en ti. Cuando le dice aviva, de inmediato uno se da cuenta de que entonces intencional. Es decir, yo tengo la responsabilidad, y cada uno de los cristianos, de buscar la presencia de Dios. Mire, Dios es soberano, porque alguna vez yo, frente a este predicamento de que tenemos que buscar la presencia de Dios, que forzar porque hay un avivamiento, ser intencionales en eso, alguien dijo, mira, Dios es soberano. O sea, si Dios quiere derramar de su espíritu, va a derramar sin que necesariamente lo busquemos. Pero ese no es nuestro pensamiento. Yo creo que nosotros tenemos que buscarlo con oración, con ayuno. Por eso decía, ¿qué cosas hemos dejado de hacer? Yo no sé, un montón de cosas. Nosotros los pentecostales éramos conocidos por, cosas que ya uno echa de menos en las iglesias de hoy. Medias vigilias, ayunos, cadenas de oración, caminatas, estas caminatas por fe, cuando íbamos de una ciudad a otra, en ayuno, en oración, predicando, buscando al Señor con sacrificio. Esa búsqueda permanente, esa búsqueda constante, ese no conformarnos, ese pedir en cada oración, Señor, quiero sentir tu presencia, lléname de tu espíritu, lléname del fuego, pedir al Señor los dones del espíritu que menciona la palabra. Si la Biblia nos habla de que hay que pedir, el que pide recibe, de modo tal que me parece a mí que las puertas están abiertas. El hecho de que haya frialdad espiritual, no es Dios el culpable está en otro lado y somos nosotros, porque hemos dejado de buscar. Como decía el pastor Elías, nos hemos conformado, nos hemos enfriado y hemos buscado en otras doctrinas la tranquilidad de la conciencia, digamos, el estar tranquilos, bueno, estamos bien así, pero no estamos bien así. Nuestra generación vieja de pastores y hermanos llenos del fuego de Dios careció de conocimiento, careció de doctrina, careció de teología. Hoy día tenemos un montón de conocimiento. Nosotros como IPECHI tenemos nuestro instituto bíblico, tenemos libros extraordinarios de estudio bíblico, escuela dominical, o sea, tenemos una formación teológica cada vez más sólida, pero se ha ido enfriando el corazón. Entonces, lo que tenemos que hacer es, y yo digo, bueno, ¿qué le dejamos a la nueva generación? Y por eso es que tenemos que buscar el equilibrio. O sea, el péndulo se ha ido desviando hacia el otro lado. Nos hemos ido hacia el conocimiento y hemos ido dejando de lado lo que tanto nos bendiga. Me parece a mí que una cosa importante, y disfruto este momento de escuchar a mi obispo, que lo he venido observando en las últimas asambleas, que él nos está empujando al pastorado. Entonces creo que algo va a pasar con nuestra iglesia. Amén. Porque si nuestra cabeza está empujando, el cuerpo va a caminar. Amén. Entonces, cuando uno observa que somos tan débiles en acudir a los llamados de las enseñanzas bíblicas, por ejemplo. Usted haga una tarde de oración. ¿Cuántos vienen ahora? Haga censo de eso. Pero tengamos una reunión y al final tenemos una convivencia, ¿les parece? Entonces, creo que falta esta búsqueda de la palabra de Dios, de encontrarnos con la palabra, y la búsqueda de la oración colectiva, es decir, como congregación, no solo como individuo, sino colectiva, como congregación, tener tardes de oración, tardes de búsqueda de la palabra de Dios. Yo hace muchos años, año 1999, noviembre, yo tuve la ocurrencia de creer que era bueno leer la Biblia, siendo un muchacho, guía de clase, y le dije a los hermanos, nos vamos a juntar todos los sábados a leer la Biblia, sin saber nada, solo a leer la Biblia. Y alguien dijo, nos gustaría levantarnos temprano a orar, me darían una llave. Y yo le dije yo, un grupo a las 5 de la mañana, antes de irse al trabajo, a orar todas las mañanas. Después las mujeres, las dos que dijeron, nosotros queremos orar a las 3, está bien. Y todo el mundo orando. Y vino el poder de Dios, nos sorprendió de una manera que no lo he vuelto a ver. La palabra y la oración. Mi pastor Gabriel, en esa misma línea quiero hacerle la siguiente pregunta.
El pastor Elías exponía cómo tenemos una generación que ha ido alcanzando cada vez mayor conocimiento doctrinal, que hace reflexión sobre la teología, pero que carece de la experiencia, ¿verdad? Sin embargo, una de las críticas más directas que hacen quienes son opositores, por decirlo de alguna manera, al pentecostalismo, es que a nosotros los pentecostales nos pasa lo contrario, y ya ustedes ya lo han expresado. Tenemos la experiencia, hacemos reflexión de nuestra experiencia, pero nos falta un poco de doctrina o de conocimiento teológico. La pregunta es, ¿cómo revertir eso? ¿Cómo hacer que la gente, nuestra gente, se enamore de la palabra, considerando lo que usted acaba de señalar, que todo avivamiento, todo, no olvidemos cómo comenzó el avivamiento en 1909, ¿cómo comenzó? Estudiando la palabra. Entonces, ¿cómo revertimos ese, no sé si desánimo, desaliento, por estudiar la palabra que existe en nuestras congregaciones? Wow. Creo que es una tarea de largo aliento, pero hay que hacerlo. Yo creo que nos hace falta tener tiempo de formación, no solo del aspecto de líder, porque a veces nos queremos formar, ser buenos líderes, pero ¿cómo nos hace falta quizás los estudios bíblicos que nosotros tenemos? Yo considero que los estudios bíblicos, tenemos un libro de escuela dominical, deberíamos preparar un equipo de hombres y mujeres que vayan y enseñen este libro, los tomemos y los preparen, pero que haya otro estudio bíblico donde nos sentemos con la gente que enseña la palabra de Dios en nuestro púlpito, bueno, y revisemos sus disciplinas espirituales. ¿Cuáles son sus disciplinas espirituales? Veamos qué es lo que está leyendo, cómo lo ayudamos también, a qué cosas puede tener para que se pueda nutrir, para que pueda preparar su sermón. Y le enseñamos la palabra de Dios. Yo creo que sería una manera que la gente se va a interesar y va a crecer. Ahora, hoy día, creo que tenemos a muchas personas muy capacitadas y damos gracias a Dios por eso. Ahora no debemos tenerle temor a aquellos hermanos que ya han estudiado y tienen capacidad. Lo importante es que tengan corazón de Dios. Eso es lo que importa. Yo creo que el punto de equilibrio que hay que buscar. Y que no es que el que estudió nos mire de la vereda del frente. Y cuando se sienta como maestro. Yo digo, yo acuñé hace muchos años una frase: cuando estés sentado, siéntate como un discípulo, pero cuando te pares a hablar, habla como un maestro. Pastor Elías, ¿cuál considera usted que es la principal amenaza del pentecostalismo en este tiempo? El tema ético. Más que el tema doctrinal, creo que el tema es ético, porque tenemos liderazgo, estoy hablando lo general, no lo particular, lo general, que hay liderazgos que han dañado a las ovejas, que han sido negligentes también en su labor como maestros y no han sido capaces tampoco de traspasar una vida espiritual. Pero que eso es lo principal, o sea, si nosotros llevamos bien en esos aspectos, probablemente no tendríamos problemas doctrinales. Creo que hay una amenaza interna, ¿no?, lo que usted está planteando, pero también hay una amenaza externa. Y a veces la interna es la que hace más daño. Bien. Vamos a terminar preguntándole esto a mi obispo Sergio. Hace harto tiempo que no escucho una prédica sobre el bautismo del Espíritu Santo. Me temo que existe toda una generación pentecostal que está creciendo sin saber que existe bautismo del Espíritu Santo. Como Pablo en esas conversaciones, ¿verdad?, con estos que seguían a la fe cristiana y hablan respecto del bautismo, y ellos dicen ni siquiera sabíamos que existía Espíritu Santo. Me temo que hay una generación de pentecostales que no sabe qué es el bautismo del Espíritu Santo, puesto que ni siquiera se predica. ¿Qué podemos hacer respecto de eso? De esa generación que no tiene la experiencia, el sello del Espíritu. Yo creo, hermano
tenemos buenas razones para pensar de que esto va a revertirse. Y vuelvo a señalar, a mí me parece que el Señor nos está dando una bonita excusa, entre comillas, la celebración de nuestro aniversario. Porque todos estos temas, este mismo seminario, que yo me alegro mucho que haya despertado tanto interés, porque esto es una buena señal, digamos, un buen síntoma. Por lo tanto, aquello que hemos dejado de lado, como usted dice, que son justamente las predicaciones, el enseñar, el predicar, el tener lo que hacíamos antes también, estas famosas campañas de avivamiento. ¿De cuándo que no hacemos una campaña de avivamiento? No sé si se hacía acá en el sur, sí. Y pasamos de luna a luna, digamos, semana de avivamiento donde nadie quería perderse el culto del día siguiente. Pero yo creo que vamos a volver a eso. Yo creo que el Señor va en este tiempo a motivarnos a volver a predicar sobre el bautismo, sobre la llenura del Espíritu, sobre los dones espirituales. A mí me pasa lo mismo que a ustedes, y yo tampoco hace mucho tiempo que no predico sobre los dones del Espíritu. El buscar los dones del Espíritu, el explicarlos, el que la congregación ansíe tenerlos, recibirlos, pero a mí me parece que vamos por buen camino. Yo guardo la esperanza, como les digo, que el Señor nos está moviendo y el Señor va a bendecir la iglesia y el Señor va a responder y el Señor va a orar cosas extraordinarias entre nosotros. Yo guardo esa esperanza, yo tengo esa fe, ese anhelo en mi corazón de que vienen buenos tiempos para la vida de la iglesia en lo que se refiere a volver a lo que somos, a lo que éramos. Y hay dos opciones: una, nos conformamos como estamos, o la otra es revelarnos, revelarnos a nuestro estado y reconocer de que no estamos bien, reconocer, humillarnos delante del Señor y pedirle al Señor que nos vuelva a llenar de su presencia y de su poder. Yo creo que todavía el Señor sigue diciendo que el que a Él le pide, Espíritu Santo le será dado. El que pide pan, pan. El que pide pez, pez. Y el que pide Espíritu Santo le será dado. Está en el corazón de Dios generosamente derramar sobre nosotros la gloria de su presencia y volvernos a llenar de su Espíritu. Yo creo que eso va a ocurrir, pero para eso necesitamos reconocer la necesidad que tenemos, reconocer que Dios está dispuesto a darnos. Los hermanos que son predicadores y que han tenido esa experiencia, bueno, sigamos buscando, sigamos encendiendo de fuego nuestros púlpitos. El Señor lo hará. Dios es grande, Dios es poderoso. Que Dios nos bendiga. Que cuando haya una manifestación en el medio del culto, agradezcamos al Señor. Nos hace falta volver a tener esa cultura pentecostal, esa cultura de los dones. Ese tiempo y fue lo que me pasó en esta conferencia, yo no estaba frente al culto, pero en algún momento el Señor levanta a una pastora nuestra y la levanta hablando en lengua, una lengua preciosa, fuerte. Bueno, ¿qué yo esperaba después de la lengua? Que ella o alguien tradujera la lengua y venía una profecía, algo de Dios. Pero el culto siguió como si nada. O sea, los coristas siguieron cantando, el predicador le fue inadvertido la lengua, y eso no era correcto entre nosotros antes. Cuando el Señor levantaba con poder un instrumento, aleluya, guardábamos silencio. Cuando el Señor iba a hablar, estaba hablando. Bastaba un pequeño movimiento en la iglesia y todos nos poníamos de pie. Porque el Señor se estaba manifestando. O sea, son cosas que hemos perdido. O sea, esa reverencia a la manifestación del Espíritu. Bendito el nombre de Dios. Tenemos que volver a eso. Bueno, y otras cosas que seguiremos conversando en el futuro. Siempre me he preguntado, y sobre todo aquí en la catedral, que es un espacio amplio, cuando a veces se concluye un sermón, la gente pasa al altar, pasa. Y siempre me he preguntado, yo no creo que todos los que pasen porque están enfermos. Sí. Yo creo que pasan porque quieren ser llenos de Dios, quieren algo. Y echo de menos que el que está arriba baje y ponga las manos sobre él. Aleluya, gloria a Dios. Solo se hace una oración así. Amén.
Y qué bonito ese toque. Sentir también ese toque de su pastor o del obispo, de quien esté ahí. Y ministre. Termino mi intervención diciendo, pero estamos preparados para que el culto se alargue o ya estamos incómodos. Aleluya. Aleluya. Hemos venido a pensar nuestra fe y a sentir al Dios en el que creemos. Y no es una frase cliché lo que voy a decir, pero ¿cuántos sienten a Dios? Yo conversaba con mi amigo Rodrigo y yo le decía, nosotros somos pentecostales, yo no pretendo que este sea un seminario teológico en que salgamos llenos de conocimiento e información en la cabeza, pero con el corazón frío. Nosotros nos acercamos a Dios y a su palabra no solo con nuestra mente, nos acercamos a Él con nuestro corazón, con nuestro cuerpo. Y por eso es que vibramos y sentimos su presencia. Creo que Dios se merece toda gloria por lo que hemos vivido. Y como buen pentecostal voy a dejar los regalitos para después, porque siento que el Señor se está manifestando. Y eso es prioritario. Para los pentecostales, la presencia del Espíritu Santo está por sobre cualquier cosa. Quiero simplemente concluir contándoles una historia. Una historia verídica. Se cuenta que un grupo de estudiantes de teología fueron a visitar la casa de John Wesley, que había sido transformada en un museo. Y cuando los estudiantes llegaron a la habitación de John Wesley, entraron y junto a la cama había unas marcas en la tabla. Eran las marcas de las rodillas de John Wesley por todo el tiempo que él pasaba orando ahí. Y estaban marcadas sus rodillas. Terminaron la visita, se fueron al bus para regresar al lugar de donde habían venido, y entonces faltaba un estudiante. Y el profesor, que conocía a ese estudiante, regresó a la casa y fue a buscarlo. Dijo, yo sé quién es y dónde está. Y fue y entró a la habitación de John Wesley, y efectivamente allí estaba el estudiante. Se había arrodillado sobre el mismo lugar donde estaban marcadas las rodillas de John Wesley. Y entonces el profesor le toca el hombro al estudiante y le dice, Billy Graham, tenemos que irnos. Y cuando se acercó a decirle esto, él escuchó a Billy Graham que él oraba y decía, ¿puedes hacerlo de nuevo? Alabado sea el Señor. Ese puedes hacerlo de nuevo me suena tan semejante al ¿qué impide? De 1909. Y yo te pregunto aquí y ahora, hermano, ¿podrá Dios hacerlo de nuevo? ¿Qué impide que la gloria de Dios descienda sobre nosotros y nos llene con su Espíritu Santo? Póngase de pie para que adoremos a Dios.